Hola a todos, bienvenidos a una nueva videoclase donde trabajaremos el módulo 5 denominado el léxico. En este módulo tenemos como objetivo reflexionar sobre el uso de del lenguaje técnico y científico en el desarrollo de un lenguaje. Comencemos como siempre dando los conceptos claves trabajados en los módulos anteriores. En el módulo 1 comenzamos hablando de comunicación verbal y no verbal. Y decíamos que la comunicación verbal es todo lo que expresamos a través de palabras orales o escritas. En el módulo 2 nos enfocamos en la escritura, siendo los aspectos claves trabajados en el concepto de texto escrito técnico y el proceso de producción textual, haciendo énfasis en la etapa de clarificación específicamente en la selección y en la organización de ideas enteras. En el módulo 3 trabajamos en la segunda etapa del proceso de producción textual, que es la textualización, también denominada de producción o de traducción, que consiste en convertir las ideas en palabras. Implica la construcción de ideas a través de párrafos y también implica desarrollar este texto con una estructura que le dé forma y logicidad a la información, que incluye entre los elementos que vimos: portada, resumen, introducción, marco teórico, metodología, entre otros. En el módulo 4 continuamos trabajando con la segunda etapa de producción textual, textualización, y sumamos la tercera etapa del proceso, que es la revisión. Esto lo hicimos conociendo las propiedades del texto y basándonos en los postulados propuestos por Daniel Cassani, decimos que todos los textos escritos, en este caso, deben cumplir con unas propiedades que al momento de elaborarlo deben estar presentes. Y estas propiedades son la adecuación, que es esa propiedad por la que el texto se adapta al contexto discursivo, encargada de dos aspectos: la variedad de registro. La variedad es la clase del lenguaje que se debe utilizar y puede ser estándar, de forma genérica también, o dialectal, que está llena más bien de tecnicismos y de regionalismos. Y el registro, que es la forma como se debe utilizar el lenguaje, teniendo que decidir criterios como si vamos a ser generales o específicos, objetivos o subjetivos, formales o informales. La segunda propiedad que vimos fue la coherencia, entendida como la propiedad del texto donde se selecciona la información clave, la información relevante de la no importante. Además, se encarga de organizar la estructura comunicativa del texto que estamos realizando. La tercera propiedad que vimos fue la cohesión. La cohesión es esa propiedad que conecta entre sí las diferentes palabras y oraciones, párrafos, mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos de formas de cohesión. Y decíamos que las formas de cohesión, estos procedimientos más utilizados, son los signos de puntuación y los conectores. En este sentido, entonces, también vimos nuestra cuarta propiedad, que es la competencia gramatical. Y es precisamente la competencia gramatical la que está referida al uso de las normas de ortografía de nuestro idioma. Nosotros allí, pues entonces, refrescamos cuáles son esos principales mecanismos de competencia gramatical o de corrección ortográfica, entendiendo que el uso de mayúsculas, el uso de signos de puntuación y de acentuación se convierten en elementos clave. Ahora que vamos a trabajar el día de hoy, los conceptos clave que vamos a trabajar el día de hoy son qué es y cuáles son las principales funciones del léxico, qué implica la variedad y la precisión del léxico y qué es la informatividad. Comencemos entonces con el léxico y la escritura, ¿no? ¿Qué es el léxico? Bueno, el léxico lo vamos a entender como ese conjunto de palabras que conforman un idioma y juega un papel fundamental, por supuesto, en la escritura. ¿Por qué? Porque la elección adecuada de las palabras es crucial para transmitir de manera clara y precisa y concisa lo que nosotros queremos decir. Y por supuesto que esto contribuye con la calidad del texto escrito. Una de las características fundamentales que tiene un buen hablante o un escritor es la riqueza y la precisión de su léxico. ¿Qué significa esto? Que debe poner o debe poseer y debe alimentar un amplio vocabulario y ser capaz de utilizar palabras de manera adecuada, apropiada y justa para expresar sus ideas con claridad y exactitud.
¿Cuáles son algunas de esas principales funciones que tiene el léxico? Bueno, el léxico tiene diferentes funciones dentro de la escritura, entre las que podemos destacar que representa ideas y conceptos, ¿no? Las palabras son herramientas que utilizamos para plasmar nuestras ideas y pensamientos en escrito. Un léxico rico y variado nos permite expresar con mayor precisión y matices los conceptos que deseamos transmitir. Organizar el discurso. La elección de las palabras adecuadas nos permite estructurar un texto de manera lógica, coherente y cohesiva, como ya vimos en las propiedades en el módulo anterior, mediante el uso precisamente de conectores, de marcadores textuales, de transiciones. Podemos de esta forma guiar al lector a través del escrito y facilitar la comprensión del lenguaje. Crea efectos de estilo o busca crear efectos de estilo. El léxico también nos permite crear diferentes efectos de estilo en nuestros escritos. Por ejemplo, podemos utilizar palabras formales, denotativas o connotativas para crear distintos tonos y atmósferas a lo largo del texto. Finalmente, una característica muy interesante es que ejerce influencia en el lector. La forma en que nosotros elegimos las palabras que vamos a colocar puede influir en la percepción que el lector tiene de nuestro mensaje. Un lenguaje preciso y convincente puede generar confianza y credibilidad, mientras que un lenguaje vago y preciso puede tener el efecto contrario. Ahora, ya entendiendo un poco qué es el léxico, cuáles son las principales funciones del léxico, veamos los siguientes dos conceptos, que son la variedad y la precisión. Comenzando por la variedad léxica. La variedad léxica se refiere a esa capacidad de utilizar diferentes palabras para expresar un mismo concepto. Esto permite evitar la monotonía en el lenguaje y hacer que la comunicación sea más rica y precisa. Para lograr una buena variedad léxica es importante conocer sinónimos, antónimos, palabras derivadas, palabras compuestas. Entendiendo que la variedad es esa capacidad de expresar con diferentes palabras un mismo concepto, veamos entonces qué es la precisión léxica. Y es que se refiere a esa capacidad que nosotros desarrollamos de utilizar la palabra correcta para expresar un significado específico. ¿Qué implica esto? Conocer el significado de las palabras que vamos a utilizar y saber diferenciar entre palabras con significados similares y también en el contexto que usamos. Para lograr una buena precisión léxica es importante leer con frecuencia. Tenemos que consultar diccionarios, prestar atención al uso del lenguaje por parte de las personas que nos rodean, de los textos que nosotros revisamos. ¿Cuáles, digamos, son los grandes beneficios de tener una buena variedad de precisión léxica? Bueno, mira, desarrollamos mayor claridad en la comunicación. Al utilizar pues, un vocabulario rico y preciso, podemos expresar nuestras ideas de manera clara, lo que facilita, por supuesto, la comprensión del texto por parte del lector. También desarrollamos riqueza expresiva, nos permite utilizar diferentes palabras para expresar un mismo concepto, lo que hace que el lenguaje se vea mucho más expresivo y se pueda leer con mayor facilidad. También, pues entonces tenemos un mayor impacto en el público. Al utilizar palabras variadas, palabras precisas y adecuadas, podemos causar un mayor impacto en nuestro público, logrando que, por supuesto, nuestro mensaje se convierta en más persuasivo. Como mencionamos entonces anteriormente, la variedad y la precisión en el uso léxico son esenciales para lograr una comunicación efectiva. Esto se debe a que un léxico rico, como estaba comentando ahorita, contribuye a nuestro tercer concepto que vamos a trabajar, que es el de informatividad. En el ámbito de la lingüística y la comunicación, la informatividad léxica se refiere a la capacidad de las palabras y expresiones para transmitir información de manera efectiva. Para lograr una alta informatividad es importante utilizar, por supuesto, un léxico rico, un léxico variado, un léxico preciso, que permita cubrir todos los aspectos de un tema específico. Esto implica, por supuesto, emplear palabras particulares relacionadas con la temática que nosotros estemos trabajando, evitando el uso de términos vagos o de términos muy genéricos. Ejemplos de uso variado y preciso del léxico que le da informatividad es, por ejemplo, en lugar de utilizar la palabra cosa dentro de algún párrafo, dentro de una oración, se puede utilizar una palabra más específica como el objeto, el elemento, el artefacto.
Por ejemplo, en lugar de utilizar la palabra bueno y repetirla varias veces, se pueden utilizar palabras más precisas, como excelente, magnífico, óptimo. En lugar de utilizar, por ejemplo, la palabra grande, se puede utilizar palabras como gigante, enorme, colosal. Por eso la importancia de enriquecer el vocabulario con palabras, sinónimos, antónimos y significados, que conozcamos el significado de las palabras. ¿Qué consejos les puedo dejar para mejorar el léxico en la escritura? Y pareciera que son cosas que hemos escuchado desde niños, pero efectivamente es así y tenemos que cada día seguir fortaleciendo esto y es leer con frecuencia. La lectura es una de las mejores maneras de ampliar el vocabulario y aprender nuevas palabras. Al leer textos de diferentes autores y géneros, se pueden descubrir nuevas formas de expresar ideas y conceptos. Prestar atención al lenguaje. Es importante estar atento al lenguaje que se escucha día a día, tanto en la comunicación oral como en la comunicación escrita, aquí no solo en lo escrito. Esto permite identificar nuevas palabras y expresiones que se pueden incorporar a nuestro vocabulario. Usar el diccionario. El diccionario es una herramienta indispensable para encontrar el significado de las palabras y para escribir con toda certeza de que estamos haciendo un uso correcto de una palabra. Practicar la escritura. La escritura es una excelente manera de poner en práctica el uso del léxico. Al escribir con frecuencia se puede experimentar diferentes palabras y expresiones para encontrar la mejor forma de expresar ideas. Nosotros, y siempre yo les digo, tenemos una herramienta que utilizamos todos los días y es el celular. Entonces, hagamos de ese aparato, del celular, una herramienta para escribir. Tratemos de quizás no enviar tantas notas de voz o sino escribir las ideas y tratar de hacerlo variado desde un mensaje que nosotros querramos hacerle llegar a alguien más. Y bueno, finalmente buscar sinónimos y antónimos. Los sinónimos y antónimos son palabras que tienen significados similares o contrarios. Buscar sinónimos y antónimos nos permite enriquecer el vocabulario y además, por supuesto, expresar ideas. ¿Por qué? Porque podemos utilizar símiles, podemos utilizar sinónimos o también podemos utilizar para expresar una idea un antónimo que te diga, bueno, lo contrario de la idea y fortalezca la que tú estás expresando. En conclusión, bueno, el léxico es un elemento fundamental para la escritura efectiva. Un buen uso del léxico nos permite transmitir ideas de manera clara, precisa, concisa, lo que contribuye, por supuesto, a la informatividad, a la coherencia, a la cohesión y, en general, a la calidad del texto que nosotros escribimos. Cierro esta videoclase con la frase de Miguel de Cervantes que nos dice: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Hasta aquí me despido, que estén excelente y chao, chao.